Bueno, les invito a que tengamos, por favor, oren por mí y oren por la palabra que van a oír ahora, mis amados hermanos. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por este buen momento, Señor, por este momento precioso. Abre nuestros ojos, Señor. Quita todo espíritu de incredulidad, Señor, que puede estar causando en este momento, Señor, que nuestro corazón se aleje de ti, Señor, y no escuchemos palabras de vida eterna, palabras de esperanza. Señor amado, te lo ruego por Jesucristo, nuestro Señor aquí presente. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir la Biblia, que es la palabra del Señor, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Muy bonita la oración de Francisco por su esposa, Mayerly. Yo creo que expresa mucho el deseo de los varones casados, en cierta manera, hacia nuestras esposas, ¿cierto? Ese buen deseo de protegerlas, de guardarlas, de reconocer lo que ellas han hecho en nuestras vidas. Eso es lo justo, hermanos, en un varón de Dios, en un hombre de Dios, eso es lo correcto. Ayer tuvimos un buen tiempo en la reunión de parejas y pudimos aprender esos detallitos también, por lo cual hoy lloró sin que haya sido premeditado. Pero mis hermanos, piensen una cosa, si así es la preocupación de un hombre por su amada, ¿cómo será la preocupación de Dios por la de él? O en este caso por Jesús. Yo quiero aclarar, aunque no es el tema, eso lo veremos dentro de 2 o 3 domingos cuando lleguemos al verso 16 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Quiero recordarles, amados hermanos, que la palabra del Señor enseña claramente, y vamos a 1 de Tesalonicenses, volvamos un poquitico atrás al capítulo 1, al verso 9 y 10, para recordarles algo que más adelante voy a comentar, pero de igual forma lo voy a decir ahora. Para entender la razón de nuestra esperanza, debe cumplir una condición. Estamos hablando de la esperanza, ¿cierto, amados hermanos? Ese es el tema y el Señor quiere hacerles entender este tema completo, no a pedazos, sino que sea completamente entendido en sus corazones, mis amados hermanos, y también grabado con fuego, de tal manera, amados hermanos, que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas y transformadas para accionar. Dice la palabra que, como Pablo decía, no se entristezcan como otros que no tienen esperanza, porque, y da la razón de nuestra verdadera esperanza, es lo que estamos enfocados y en lo cual Pablo escribe la carta también, para renovar la esperanza, recordar la esperanza y vivir con esa esperanza. Entonces Pablo le dice a sus amados hermanos, algunos han dicho, no, estos temas no se deben tratar en la iglesia tan rápido, porque son temas profundos y muy espirituales, es la verdad. Pero hermanos, recuerden que Pablo estuvo máximo 5 o 6 meses en una iglesia muy joven, que en menos de 2 años estaban dando resultados que iglesias como la nuestra y muchas otras más, en 20 años ni siquiera se asoman por ahí esos frutos de una iglesia verdadera. ¿Pero por qué, mis amados hermanos? Porque esta asamblea creció, fue iniciada por Pablo, fue plantada por Pablo, pero creció conociendo lo que todas las iglesias y las congregaciones, localidades, en todo ese momento en el mundo romano y ahora para nuestros días también sabían que Cristo Jesús vendría. Entonces muchas veces el enemigo y lo quiso intentar y lo ha intentado y al día de hoy lo ha logrado también, está robando esa esperanza. Por eso Pablo en Tesalonicenses les escribe a sus hermanos, porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. He leído el texto de 1 de Tesalonicenses 4:14. ¿Cuál es la condición para tener una esperanza verdadera? Haber creído que Jesús murió y resucitó. Y la confirmación es, así también traerá Dios mismo con Jesús a los que durmieron en él. Y hoy vamos a ver el verso 15 otra vez, a retomarlo para confirmarlo más, porque Pablo va a hablar con la autoridad del Señor. Entonces, por favor, estén atentos a la autoridad del Señor ahora, que va a hablar a través de la palabra, mis amados hermanos. Porque vamos al capítulo 1, verso 10, que les dije ahora en la introducción, porque esto es nada más la introducción. Voy a tratar de hablar más pausado, espero que el tiempo me alcance, porque me entregaron un poquitico, entonces un poquitico más para la gloria del Señor. Espero terminar antes para la gloria del Señor. Mire lo que dice Tesalonicenses. Mire lo que dice el Señor a la iglesia en Santa María. Mire lo que le dice el Señor a nosotros. Dice el Señor, porque ellos mismos, o sea, hablando de los de Tesalónica, cuentan de nosotros, o sea, los que veían el testimonio de esta iglesia tan joven, la manera en que nos recibisteis
Y fíjense bien cómo se convirtieron. Ese es el término que quiero resaltar. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esa fue una razón por la cual los hermanos de Tesalónica tenían salvación, por decir así. Ellos fueron convertidos y dicen que hubo una transformación en sus vidas. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, la primera razón de nuestra salvación, un resultado que sale de ahí es el servicio al Dios vivo y verdadero. Eso solo se puede lograr en la iglesia local, hermanos. Eso solo se ve en la iglesia local. En la iglesia local transforma o proyecta hacia afuera en el evangelismo. Pero miren lo que dice el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Será la otra razón por la cual nosotros, hemos sido salvos. No solamente para servir o tener una conversión de vida, primera parte del verso 9, sino servir al Dios vivo y verdadero. Y el otro verbo que saca, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Verso 10. ¿Qué hace Jesús acá en el verso 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 1? Nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, quiero informarles, si alguno tiene duda, quite la duda, porque la iglesia no pasará por la tribulación. De pronto empezará a ver, y eso lo veremos más adelante. Solo quiero aclarar por una frase que oí ahorita en la dirección. Quiero aclararles algo, mis amados hermanos. Eso está en la escritura. De pronto en el principio de dolores, que vamos a estar viendo más adelante, en Mateo 24, esos dolores de parto que ya nos indican que Cristo Jesús viene, la iglesia no pasará por la tribulación. En ese aspecto de sufrir todos los tiempos de prueba terribles que vendrán sobre el mundo. Siempre seremos y estaremos en tribulación, por persecución, por el mundo que nos odia, y por ser luz en medio de tinieblas sufriremos persecución. Pero esa tribulación de la que menciona el Señor acá, la tremenda tribulación, que después de 3 años y medio será fuerte, con trompetas, con sellos y con copas de ira que vienen del cielo, hermanos, la amada iglesia, porque dice aquí el Señor, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Quiero informarles para aclarar rápidamente, no hay 2 raptos, hay un solo rapto, un solo arrebato. En Mateo 24 se menciona uno parecido que es la recogida o recoger, eso lo veremos también. Solo aclaro para dejar en sus corazones un hilo para comenzar la enseñanza. Hermanos, la resurrección de Cristo, quiero que piensen eso, es la esperanza del creyente ante la venida del Señor. Eso es lo que nos da a nosotros victoria. Eso es lo que nos da a nosotros razón de vida y razón de muerte. Saber y creer que Jesús murió y resucitó. Entonces vamos al capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver algunos puntos acá en el capítulo 4, versículo 15. Solamente ese verso hasta donde alcancemos. Si no, la próxima vez que nos veamos, si el Señor lo permite, estamos con vida y el Señor no ha venido o no hemos pasado por muerte y dormir, lo veremos. Entonces, no olviden, si usted se queda, ocurre el arrebato que menciona en 1 Tesalonicenses 4:16 y usted se queda, ay, lo lamento, usted nunca fue hermano. Ojo con eso. Solamente los que somos de la iglesia seremos llevados. Y eso lo vamos a ver a continuación en este texto. Miren bien lo que dice 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Entonces aquí hay una fuente de nuestra confianza. ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? ¿Cuál es la fuente que nos va a dar confianza? La palabra del Señor. Dice aquí Pablo, dice, yo les digo algo en la autoridad del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor. No sabemos en qué momento Pablo recibió esa revelación, hermanos amados. Pero créanme que Pablo está hablando un misterio. Usted es privilegiado, amado. Muchos creen conocer este misterio y lo han enredado a tal manera que han quitado la esperanza al pueblo de Dios. Lo han desviado de su mirada. Los han llevado a que miren otras cosas antes que esperar del regreso del Señor de los cielos. Hermanos amados, porque Pablo habla un misterio que dice, les voy a revelar un misterio. 1 Corintios capítulo 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces ese misterio está para usted. Usted es del pueblo de Dios. Usted es parte de, o amada la iglesia. Hermano amado, eso es para usted, para vivir de acuerdo a esto. Entonces les decimos esto por la palabra del Señor. Primera parte del verso 15. Y este primera A, donde está hasta los 2 puntos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nos enseña 3 cosas. Se nos enseña 3 cosas. 1, la esperanza que Pablo habla acá solo es para cierta clase de personas, ¿cierto? Para personas específicas. Esta esperanza que Pablo habla acá solo es para los hijos de Dios, para los que formamos parte de la iglesia
y no para el que no lo conoce o cree conocerle. Por eso Pablo les dice, nosotros les decimos. No le dicen a otro, le dice a la iglesia, y eso es lo que Pablo está haciendo hoy aquí. Nos está diciendo algo específico. Nosotros les decimos. Y esa esperanza también tiene un mensaje específico. No les dice cualquier cosa. No solamente está dirigido a personas específicas, como los que estamos hoy acá congregados, sino también tiene un mensaje específico. Es algo concreto. O sea, Pablo no se va a pelear. Hay de aquellos que pelean por cuándo viene, cómo viene, de qué manera viene. Bueno, la Escritura menciona. Lo que se está luchando hoy día en la teología es el cuándo vendrá, en qué momento. Eso es un peligro latente, porque el mismo Señor advirtió, el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, como no sabemos el día y la hora, saquemos ese tema de nuestra teología y esperemos en el Señor, como el hombre que sabe que el ladrón vendrá, pero vela sobre su casa. Entonces, mis amados hermanos, no importa que venga empezando los primeros 3 años de la tribulación que se endurecerá. Eso no tiene nada que ver. No importa, o sí importa, para mí sí importa porque yo lo creo así, pero no voy a pelear con mis hermanos amados que piensan que él se va a demorar otro poquito más. Eso no tiene nada que ver. Yo solo sé que me iré con él, hermanos. Y sé que él vendrá porque él lo prometió. Y eso es lo que me lleva a mí a luchar mi vida como hijo de Dios. Por eso Pablo dice, ese mensaje es específico. Nosotros les decimos esto. ¿Qué es esto que Pablo va a enseñar acá? Lo que está en la segunda parte del verso 15 después de la palabra Señor. Entonces, mire, nosotros les decimos a ustedes esto, y es una verdad. Si solo fuera esta la razón de nuestra fe, ¿qué más razón de nuestra fe, hermanos? Para ir a morir por causa del nombre del Señor. Entonces, una esperanza con una fuente de autoridad específica. Entonces, Pablo dice, nosotros les decimos esto, pero ¿en qué base? En la palabra del Señor. Y dice una verdad en la segunda parte del verso 15, después de la palabra Señor, que nosotros, y fíjense bien, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, esa es la segunda parte, ¿no? Hasta la venida del Señor. Paramos en la coma, ¿no? Una esperanza que no hace acepción de personas, hermanos. Una esperanza donde el Señor va a mirar, va a llamar a sus ovejas que oyeron su voz. Esa voz que lo salvó a usted, mi amado hermano. Esa voz que lo rescató a usted y que me rescató a mí, amado hermano. Esa voz que le llevó a la salvación y a conocer al Cordero de Dios. Es esa misma voz que usted oirá pronto si estamos en vida, o oiremos pronto si estamos dormidos en muerte. Es la voz del Salvador, es la voz del Creador. Y es por eso que Él dice que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, da un orden. Dios no hace excepción de persona, ¿no? Él da un orden. Y ese orden en realidad es igual. Dice, no precederemos a los que durmieron. La segunda parte o la tercera parte del verso 15 después de la palabra Señor. No nos iremos detrás. Como decir, primero se resucitan uno y extraer los que viven. Al tiempo, igual, el Dios creador, hermanos. El Dios que creó el universo. El Dios que dijo, hágase la luz. El Dios que le dio vida al hombre. El Dios, aquel hombre que hablamos en la cena del Señor. Aquel hombre que murió por nosotros, aquel hombre que sufrió en la cruz, aquel hombre que descendió de los cielos, y aquel hombre prometió que vendría por su amada la iglesia, hermanos amados. Y aquel hombre dice, habrá igualdad para los dos, tanto los que estemos o que hayamos permanecido. Hay otro término en el griego que se puede traducir la palabra permanecer con perseverar. Aquellos que hayamos perseverado, eso tiene que ver con Mateo. El que persevere hasta el fin será salvo. Porque tendremos que perseverar, hermanos, en medio de una generación impía, incorrecta, inmoral y sin ninguna clase de temor a Dios. Tristemente, muchos creyentes se han mezclado con esa clase de principios y viven de acuerdo a esos principios y mueren de acuerdo a esos principios. Pero los verdaderos hijos del Señor, como nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser diferentes, obviamente, y tenemos que hacer la diferencia. Entonces, mis amados hermanos, volviendo a retomar el texto, capítulo 4, versículo 15. ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? La autoridad del Señor, ¿cierto? Y la esperanza de la cual habla Pablo, dándole a sus hermanos, no para contender, sino para decirle, miren, no tienen por qué angustiarse. Tal vez algunos les ha enseñado y realmente lo habrán hecho. Ay, que Él ya resucitó. No, que Él vino de manera espiritual. No, que la resurrección para los creyentes no será real, sino algo espiritual. Eso no es verdad. Pablo les dice, así no es. Yo les digo algo por la palabra del Señor.
porque el texto de hoy nos habla de autoridad y seguridad. Pablo declara su origen, palabra del Señor mismo. ¿Sí? Es imposible que Dios mienta, no sé si usted a qué le va a creer, pero Dios dice, en la palabra que él dice en Hebreos, es imposible que él mienta, entonces él promete por él mismo, porque Pablo, como dije al principio, estaba hablando de un misterio. Cuando dice la palabra misterio, amados hermanos, es algo que nadie más conoce, que solo los escogidos podrán oír y entender. La cuestión, amados hermanos, no sé si usted lo está entendiendo, de verdad lo está comprendiendo, de verdad lo estamos viviendo, y si lo estamos haciendo, comprendiendo y viviendo, hermanos, nuestras vidas serán totalmente diferentes. Recuerden, esta revelación es para quienes conforman la amada del Señor, o sea, la iglesia, su esposa. Ella es descrita como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuya cabeza es Cristo Jesús. Eso está en Colosenses. Entonces, donde va a estar la cabeza, va a estar el cuerpo, hermanos. Piensen en esa similitud y simbología. No va a estar la cabeza allí y el cuerpo por allá en sufrimiento y en tribulación. Por eso Pablo en el capítulo 5 habla en el verso 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Si somos parte, si usted es parte de la iglesia amada del Señor, añadido por el Espíritu de Dios a la iglesia universal y a la iglesia local, partiremos con el Señor. No hay temor, hermanos. Tristemente, de verdad, va a ser muy duro ver allá a muchos que pensamos que estarían y no van a estar cuando seamos levantados. Eso lo veremos en el capítulo 4, versículo 16. Vamos con calma. Pero lo que quiero resaltar acá es lo que Pablo dice. La iglesia es la amada del Señor. La iglesia es vista como el rebaño bajo el cuidado del buen pastor. La iglesia es vista como la esposa que espera, eso está en Cantares, la venida de su hermano, de su amado, que la protegerá del tiempo de juicio y de ira por el pecado. ¿Quién va a traer ese tiempo de juicio y de ira? Dios mismo en Cristo Jesús. Ya no será el corderito, mis amados, ya eres el juez, el león de la tribu. Él vendrá como rey, hermanos. Apocalipsis 19. Y él se va a manifestar desde los cielos. Apocalipsis capítulo 19 también. Él vendrá y en ese momento todo ojo le verá. Pero en el que vamos a ver ahora, no todo ojo le verá. Solo va a ser para los escogidos del Señor. Lo que veremos el próximo domingo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Solo para usted. Ahora, la gran pregunta es, ¿si soy parte de ese rebaño? Piense, ¿soy parte de verdad? Si no lo es, preocúpese, ahí sí, esfuércese, porque tal vez él venga en contados segundos y usted se quedará, no habrá remedio, tendrá que quedarse y pasar los tiempos de dura prueba y tribulación que habla la misma palabra para aquellos que no, confiando en la gracia del Señor ahora manifiesta y entregada, tengan que sufrir. ¿Quién sabe si lleguen a salvación verdadera? Segunda de Tesalonicenses 1:10. ¿Listos? Segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Bueno, comencemos desde el 5 para tener una idea del contexto, no soltarles el verso de una vez. Desde el 5 más o menos. Cuando habla de... bueno, desde el 3, para ser correcto, desde el 3. Tengan paciencia porque es la palabra de Dios. No diga, ay, no, largo el texto, no. Pero para entender, dice Pablo a los tesalonicenses, que le acaba de enseñar esta verdad del misterio. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Pregunta, ¿cómo está la fe nuestra? ¿Cómo está la fe como hijos de Dios ahora? ¿Va creciendo? O se puso estática, se quedó quieta y va decreciendo. Porque lo que no crece, decrece, hermanos. Y Pablo dice, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pregunta, ¿está eso pasando entre nosotros como iglesia? Si no está sucediendo como congregación, amados, debemos enfocarnos en corregir este aspecto. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Listo? Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos dignos del reino de Dios,
por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, escuchen, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo vendrá Él? Él dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguno aquí que cumple esas condiciones? No han conocido a Dios, no han obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez alguno aquí que se dice miembro de nuestra asamblea esté cumpliendo estas terribles condiciones. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Más adelante explicaremos este texto que tiene que ver con Mateo 24. O sea, todo está perfectamente en su lugar. Primero el Señor viene por su amada, la rescata, la lleva, ya lo veremos más adelante, cuando llegue el momento. Pero después de siete años, que menciona Apocalipsis, los 7 años de fiestas en el cielo por las bodas del Cordero, que es en la cultura judía, las fiestas del casamiento duran aproximadamente 7 años. Es como una aplicación apropiada para entender por qué 7 años de tribulación. Bien, mientras aquí en la tierra la gente sufrirá por ser aquellos que rechazaron del Señor y sufrirán los juicios de Dios, la iglesia, la amada del Cordero, estará celebrando sus bodas en los cielos. En el tribunal de Cristo se juzgarán nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Por eso Pablo dice, por lo cual os decimos esto. Si nuestra esperanza, amados hermanos, de estar con Jesús es real, porque recuerden, más de 520 y tantas veces se menciona en la Biblia el regreso del Señor. En el Antiguo Testamento 200 más o menos referencias. En el Nuevo Testamento 318 aproximadamente veces se menciona la venida del Señor. ¿Por qué? Porque era el tema central, hermanos. Un tema que ha sido olvidado en estos tiempos modernos. Por eso el Señor en Apocalipsis capítulo 3 habla de una iglesia pobre, una iglesia, dice, usa colirio, limpia tus ojos, ve las cosas, solo amando lo terrenal, ¿no? Viviendo bajo este mundo. Pues el Señor quiere un grupo especial de personas que vamos a ser nosotros, hermanos, créame, para que lo esperemos como una verdad, una realidad de nosotros. Y tenemos que demostrarlo, mis amados hermanos. ¿Cómo lo estamos demostrando? Recuerden, para qué fuimos salvos, ¿no? Ya leí el texto en 1 Tesalonicenses 1:10. Entonces, mis amados hermanos, en aquel día, hermanos, el Señor vendrá. Hay 2 momentos. Uno, cuando viene secretamente por nosotros. Nadie más. La gente podrá decir lo que quiera, hermanos. Y habrán testimonios de lo que sea, hermanos. Pero los verdaderos hijos de Dios estaremos allá. Y usted, si se quedó, va a tener que llorar con lágrimas, con dolor y arrepentimiento, no haber creído, no haber tomado la oportunidad en su momento para haber sido salvo por la gracia. Ya no habrá sino pruebas diferentes y maneras diferentes que ya las veremos también en la Escritura. Todos los creyentes, recuerden, más de 318 veces se menciona la venida del Señor en el Nuevo Testamento. Cada 25 versos, una vez se menciona el tema. ¿Por qué? Porque era lo que se esperaba, hermanos. Ellos vivieron y murieron con esa esperanza. Hoy día nosotros no vivimos y morimos por eso. Simplemente a ver cuánto dejaré en el banco, por decir así, si hablamos de lo material. ¿Cuánta salud tendré entonces? Hermanos amados, igual el gusano nos come sanos o enfermos. De igual manera, igual nadie podrá llevar todas sus riquezas a un hueco, un hoyo de 2x2. Eso no tiene nada que ver. Trabaje justa y honradamente. El Señor también lo enseña en la Escritura, no pasa, no vayan a pensar que estamos en contra de eso. Pero tenga cuidado, hermano, con poner sus ojos y su mirada solo en eso, haciendo tesoros en esta tierra donde el orín y el ladrón roba o pierde. Hagámonos tesoros en los cielos. Entonces todos los creyentes vivieron en ese entonces con esa fe, esa certeza. Por eso miles murieron con esa seguridad también, sabiendo que si morían en el martirio, amados hermanos, Cristo Jesús en cualquier momento vendría. Recuerden lo que leímos en la cena. Vamos a 1 Corintios 16:22. Pablo anima a la iglesia. Recuerden que Pablo acaba de aclarar el tema de la resurrección en 1 Corintios 15, ¿no? Pero él termina su carta en el capítulo 16, verso 22, con unas exhortaciones. Y él habla sobre la necesidad de amar a Jesús,
sobre la obligación de amar a Jesús, sobre el peligro de no amar a Jesús. No estoy hablando de un término que sea desconocido para nosotros, pero aquí hay algo interesante. Advierte severamente Pablo en el verso 22, capítulo 16 de 1 Corintios, después de haber hablado de este tema de la resurrección, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. Miren la comparación. Después de hacer una advertencia fuerte, advierte la siguiente que vendrá. Cristo viene. Porque advierte severamente, he repetido la palabra, las consecuencias de no amar al Señor. ¿Y cuál es la razón? Que Él vendrá. Él vendrá para pagar a cada uno conforme a sus obras. 1 Corintios 16, 22 lo dice: si alguno o si alguien no ama al Señor, sea anatema. Y termina con el término que en el griego es maranata. Es una afirmación, una oración imperativa, ¿no? Nuestro Señor, ven. Y ellos oraban por eso: Señor, ven. Y se levantaban al madrugar, al salir el sol: Señor, ven. Y se acostaban con la oración: Señor, ven. Y se amaban y se despedían con el saludo: Señor, ven. Nuestro Señor viene. Y algo bonito es que Pablo aquí usa en el término amar, el que no amare, no usa la palabra ágape. Interesante, ¿no? Pablo usa el término fileo, que denota un afecto personal, una devoción emocional, un apego. El verdadero amor del hombre, ese es el amor que tenemos, es el amor, porque a veces pensamos que el amor que debemos amar, con el cual debemos amar al Señor, debe ser el amor que también está en nosotros, el ágape, ese amor celestial, ese amor misterioso, ese amor grande. No, Pablo aquí habla de un amor que involucra cariño genuino y lealtad personal. Porque nuestra relación con Cristo, amados hermanos, debe incluir ese componente de afecto genuino y no de obediencia externa o legalista. Usted piensa, y muchas veces pensamos que amamos al Señor, hermanos, y yo estoy viniendo a la iglesia, lo cual es muy loable, es obediencia al Señor, pero no necesariamente es amor. De pronto usted vendrá, porque no, si no me miran raro, porque allá me van a, si no el hermanito allá me... No, hermanos, cada uno dará cuenta, Dios decide lo que ha hecho en su vida como hijo de Dios. Sin embargo, Miguel leyó un tema en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Y fíjense que en el versículo 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más que cuando veis, Miguel, que aquel día se acerca, la venida del Señor, hermanos. Y miren lo que dice el verso 27, si pecaremos voluntariamente después recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted entendió lo que Miguel leyó en Hebreos capítulo 10, versículo 25, hasta el punto donde dice, no dejen de congregarse, y usted lo niega en su corazón, va a sufrir las consecuencias que están desde el verso 27 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber entendido esta verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lean el texto y el contexto para que entiendan. Hermano, porque el amor a Cristo es la marca que nos distingue como verdaderos creyentes, hermano. Es ese amor que nos lleva a la obediencia, al respetarle, al mostrar de esa manera real, visible, que verdaderamente le amamos. Porque, hermanos, créanme, hay algunos, yo creo que me incluí ahí por muchos años, y lo digo, no quiero usar siempre mi ejemplo, pero lo digo en términos generales, que yo fui uno de los que amaban al Señor no genuinamente, porque hay quienes aman al Señor realmente y genuinamente, y hay quienes no. Yo le doy gracias a Dios porque esa visión del amor hacia Jesús fue cambiado en mí. Entonces yo creo que por muchos años creí amar al Señor real y genuinamente, y no era así. No era así, hermano. Gracias al Señor que me dio la oportunidad de cambiar ese pensamiento y entenderlo. Hermanos, si amamos al Señor, entonces oramos y trabajamos para su venida. No existe neutralidad en la fe, no existe término, punto medio donde usted ni para aquí ni para allá en la vida cristiana. O se ama a Cristo, según 1 Corintios, o se está bajo maldición. ¿Qué quiere usted, mi amado hermano? ¿Qué quiere usted vivir? ¿Maldición, anatema o amar al Señor? Y si usted el día de hoy cambia su vida, cambia su pensamiento y cambia su proporción, su prioridad, hermanos amados, se va a ver. Eso se va a ver. No va a necesitar uno estarles diciendo, abran la palabra, estudien la palabra, vengan a las reuniones, oremos, reunamos, trabajemos para presentar el evangelio. No va a ser necesario, hermanos. No va a ser necesario. Porque todos vamos a tener ese mismo sentir. Y ese sentir solo es puesto por Dios y obedecido por cada uno de nosotros, hermanos.
Y ese sentir ha sido puesto en nosotros, hermanos. Pero tristemente, muchos en algún momento decidimos no oír al Señor. Porque 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22, nos recuerda nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en 1 Corintios 16, 22? Nuestra responsabilidad es, debemos vivir en la esperanza del retorno del Señor. Pero también advertencia del juicio, que el Señor vendrá a juzgar a quienes no lo aman. Y también hay un consuelo, que es la palabra maranata, ¿no? Cristo viene, Cristo regresará para defender, para hacer justicia y para recompensar la fidelidad de su pueblo, hermanos. ¿Qué mejor regalo, amados, aquel día cuando el Señor nos atraiga hacia Él y nos diga, buen siervo y fiel? ¿Quiere oír esto del Señor? ¿Anhela oír esto del Señor? Buena sierva y fiel, buen siervo y fiel. Ay, hermanos, qué mejor recompensa. Vale basura los bienes de este mundo, considerar como pérdida todo lo que hagamos hecho en la carne, hermanos. Si mi hijo tiene ese pensamiento, él cree aún en su debilidad que entre más, y eso es bueno, no estamos diciendo que no, estudie y sea profesional, más va a tener. Ay, qué pensamiento tan triste, ¿no? Puede usted tener todos los tesoros de este mundo, hermanos. Como podemos no tener los tesoros de este mundo, pero si estamos en Cristo, eso no tendrá ningún valor. Ustedes me entienden, hermanos. Por eso el arrebatamiento, el rapto, esa palabra, el arpazo que menciona en verso 16. Volvamos a Tesalonicenses para no perdernos en el hilo. Hermanos amados, ese arpazo, ese arrebatamiento que es esperar de los cielos al Señor incluye resurrección. Por eso Pablo les dice, yo les digo esto en palabra del Señor, no se preocupen, no se angustien, no le crean a esos mentirosos cuyos ministros se disfrazan como ministros de luz que les han dicho la resurrección no se efectuará. Yo les digo eso en palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 4:15. Créanle al Señor, no me crean a mí, créanle a la palabra, no me crean a mí. Por eso, hermanos, dice Pablo, el cual resucitó de los muertos en el verso 14. El Señor vendrá por su amada con un propósito. Versículo 15 y 16 dice, o también que lo vimos en el capítulo 5, perdón, que es, Él nos libra de la ira venidera. En el capítulo 1, versículo 10, más bien corrigiendo el texto, Él nos quiere librar. ¿Quiere usted que el Señor quiere que usted pase o que pasemos como congregación iglesia por una serie de juicios terribles que vendrán sobre el pecado del hombre o por causa del pecado del hombre? No, hermanos. No, hermanos. Se lo aseguro que no. Porque eso lo enseña la totalidad de muchos textos en la Escritura que enseñan que el Señor va a guardar a su amada. Yo imagino en aquellos que oraron por su esposa, si van en la calle y viene un peligro contra ella, ¿usted qué hará? ¿Qué hará si viene un peligro contra su amada? Su reacción inmediata, ¿correr? No creo. Y si usted corrió, hasta ahí le llegó el matrimonio, hermano. Pero si usted ve a su esposa, yo creo que la reacción natural, o un hijo, pero hablemos de la esposa, viene un peligro, algo, ¿usted qué hace? ¿Usted está dispuesto a dar su vida por ella? Créame que sí, es algo tan natural ya nosotros, los que estamos ya casados. O sea, ese pensamiento ya cambia, ¿no? Por eso ayer el hermano hablaba de todo eso al final. Ay, lástima a los que no pudieron ir en la enseñanza del hermano. Todo ese aspecto que aprendimos en la diferencia entre el hombre y la mujer emocional, el hombre más fuerte y recio. Pero esa fuerza que el Señor nos da, amados, es la fuerza que nos llevará a dar la vida por la amada que tenemos al lado y que comparte con nosotros nuestros sueños y nuestras ilusiones, hermano. Por eso es que debemos buscar la persona apropiada y casarnos de la manera apropiada, ¿no? Tengan cuidado con eso. Hay una advertencia que ya vimos el domingo pasado. Vimos 3 textos en Timoteo, ¿se acuerdan? Primera de Timoteo y en segunda de Timoteo, ¿cierto? Vimos textos donde Pablo dice que en los últimos tiempos, ¿se acuerdan de la enseñanza? Últimos tiempos. ¿Estamos en esos tiempos, amados? ¿Estamos en esos tiempos? Sí. Para los que han dicho sí, amén. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Si vemos que el peligro viene, yo veo que el peligro me alcance, no. O yo hago algo, me protejo y protejo a los que amo, o espero el golpe. ¿Cómo quieren ustedes vivir? ¿Cierto? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para recordar rápidamente, porque voy al texto, Pablo dice respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es una reunión misteriosa, secreta. Eso lo veremos comparándolo con Mateo 24. Sé que el tiempo, ya casi voy a terminar,
No me lo va a permitir, pero no tengo afán de correr, hermanos. Quiero que eso quede en sus mentes y en sus corazones. Y anhelo y oro como hombre de Dios también, todo respeto en mi lucha y en mi humanidad, que mi asamblea, si el Señor me llama a muerte antes, yo quiero que mis ojos se cierren también pensando que queda una iglesia fuerte y firme, una asamblea de hermanos amorosos y despiertos para la gloria del Señor, y no una asamblea disfuncional y perdida, apática, muerta, como los que menciona la Escritura en algunos casos, o como vemos en otros ejemplos actualmente, hermanos amados. Según de Tesalonicenses, Pablo les advierte para aquellos, porque estaban siendo atacados en eso, ¿no? Pablo les dice, vea, no se dejen mover fácilmente. Cuando dice fácilmente, ¿qué quiere decir, hermanos? No se dejen mover fácilmente. Si usted está firmado en algo, bien firme en algo, ¿usted es movido fácilmente? No, ¿cierto que no? Por eso me sorprende que hayan algunas frases en algunos de mis hermanos aquí en la comunión que me hacen entender que no están firmes en lo que están creyendo. Hay cierto dejo de duda que esto hay que corregirlo. Pero hermanos, yo puedo dar la enseñanza. Créame, la estoy dando. Pero si la palabra de Dios no cae en un terreno fértil, esta palabra se pierde y usted seguirá con la duda, seguirá sufriendo y seguirá presentando temores y miedos. Por eso Pablo dice, no se dejen mover tan fácilmente, porque la Escritura dice que el enemigo, esos falsos maestros que vendrán, si fuera posible, engañarán, si fuera posible, a los escogidos. No va a ser posible, obviamente, pero si fuera posible lo intentarán. Y aquellos que serán engañados en estos tiempos, simplemente no fueron o no son escogidos de Dios. Así de fácil es. Entonces, ¿qué dice Pablo? No se dejen mover tan fácilmente de su modo de pensar. ¿Por qué el modo de pensar? Porque lo que tengo en mi mente me lleva a la acción, ¿cierto? Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios, capítulo 10, creo. Hermanos amados, porque Satanás está peleando para ganar nuestra mente, metiéndonos mentiras en nuestra mente, enseñándonos mentiras en nuestra mente para que impacte el corazón y obre en nuestra acción de mala manera. Hermanos amados, nuestra mente tiene que estar llena de la palabra del Señor, nada más. Yo solo aquí estoy siendo un pobre y débil instrumento para mostrar. Si usted tiene dudas, sentémonos. Si aún tiene dudas de ese tema, lo invito a que se venga y hablamos y le muestro por la Escritura. Usted puede constatar en la Escritura la verdad de lo que estamos hablando sobre este tema tan grandioso y tan delicado a la vez. Dice Pablo, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbe, o sea, no se azaren, no tengan miedo, ni por espíritu, ni por palabra, porque hoy día muchos enseñan esas mentiras, ¿no? Ay, el Señor me reveló, ay, que el Señor me mostró, ay, que el Señor me... Mentirosos. Todo está en la palabra de Dios y esa supuesta revelación, tengan cuidado si usted tiene sueños raros por ahí. Si tiene sueños raros que le parecen espirituales, fue que comió algo pesado en la noche y no que el Señor le está hablando, créame. Eso es una mentira. Algunos viven más pensando en los sueños, en las revelaciones de Dios que en la palabra. Hermanos, si hay que ir a esto y esto no cambia, esta verdad no cambia. Entonces no se asusten, no se perturben, ni por espíritu, ni por palabra. Y Pablo dice otra verdad, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no se dejen mover de que Él vendrá, hermanos. Que van a pasar que algunos en la iglesia alcanzará como a raspar algunos de los momentos duros en la tribulación. Sí, es verdad, son principios de dolores. Yo creo que antes de que venga lo fuerte, fuerte nos iremos. Lo creo así porque la Escritura lo enseña. Pero Pablo dice, no importa, el Señor viene, vivamos y muramos por eso. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque vuelve y repite, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, para los que dijeron en ese momento, cuando hice la pregunta, ¿estamos en tiempos de apostasía? Sí, cada vez es peor. ¿Qué estamos haciendo entonces, hermano? Porque si estamos viendo eso que Pablo dice aquí, como una revelación, y dice, pilas, si esto está sucediendo es que el Señor ya viene. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo ahora por eso? ¿Cómo está nuestra vida de iglesia ahora? ¿Cómo está nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes individualmente y corporativamente? ¿Estamos mostrando de verdad que creemos esto o simplemente algunos que estarán, yo sé que algunos de ustedes su mente estará en otro lado? Dios tenga misericordia de ustedes si menosprecian la palabra. Espero que esta palabra caiga en sus corazones, hermanos. De que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste.
Estamos en apostasía y es posible que el hombre pecado ya esté rondando por ahí y no se ha manifestado aún, pero viene. Hermanos, debemos cuidarnos de ser una iglesia que olvida. Debemos cuidarnos de ser una iglesia que duerme, hermanos, que no está velando, una iglesia que no trabaja para el Señor, que no tiene un trabajo ni de amor, ni de obras, no trabaja en el Señor, ni en el amor, ni en las buenas obras, como dice Pablo en el capítulo 1 de también Tesalonicenses. Por eso Pablo dice, les digo esto, de verán si creen o no, pero el Señor, que a pesar de la apostasía que nos rodea, hermanos, de la cual debemos cuidarnos, Pablo aconseja que el creyente debe vivir diferente. Vamos a Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Claro, porque algunos dirán, solo algunos hemos sido llamados, aquí me incluyo en primera persona, yo creo que el Señor sí me llamó a mí para eso es mi convicción personal, pero tal vez algunos de ustedes aún el Señor no lo ha llamado para eso. ¿Qué es? Bueno, yo estoy llamado a servir al Señor, me encanta, amo, lucho, vivo y moriré por ustedes y por la obra de Dios. Esa es mi convicción personal hace muchos años, eso me lo dio el Señor, como sé que algunos de ustedes lo han tenido de muchas maneras. Pero no necesariamente, es que todos, el hermano tal vez querrá que vivamos, que seamos como él. No necesariamente, hermanos. Porque Pablo dice, y también lo dice en Tesalonicenses capítulo 3, que hablamos de eso, ¿no? De nuestra obligación, como dice en el capítulo 3. Rogamos, hermanos, que aumenten ello más y más. Procuréis tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios. Está bien, hermanos. Si el Señor no lo ha llamado a tiempo completo, como que es el que me ha llamado a mí, siga trabajando, tranquilo, no pasa nada, eso no es el problema. Siga trabajando, pero esperen en el Señor, ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos, porque algunos hermanos ya, como el Señor ya viene, ya no trabajamos. Por eso Él dice más adelante, el que no quiere trabajar, no coma. Hermanos, hay que salir, yo salgo todos los días a trabajar, porque si no trabajo no como. Y si no trabajo no pago mis deudas, porque también tengo deudas. Pero lo que prima sobre todo esto, mis amados hermanos, y perdonen ese ejemplo, no me gusta ser tan ejemplar, o ser de ejemplo en tantas cosas. Hermano, lo que prima para eso en mí, en Carlos, es que yo amo a mi Señor, estoy emprendiendo a amarlo, y quiero que Él regrese pronto, vivo por eso, y quiero morir por eso. Eso es mi convicción personal. Y espero que ustedes sean de alguna manera, copien este sentir también, de acuerdo a la palabra. Pero miren lo que dice en Tito, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, vivan sus vidas, trabajen, hay que salir, hay que ir a planchar, hay que ir a servir en la empresa, sí háganlo, no pasa nada. Pero dicen, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Se entienden el principio, hermanos? ¿Lo han comprendido? Aquí no se pelea, ni se niega, ni hay oposición al que tiene, porque algunos lo pensarán así. Por favor, no es así como el Señor lo enseña. No, entonces si yo trabajo fuertemente, sí, quiere tener lo mejor, claro, esfuércese. Quiere tener la mejor ropa, está bien, sí, para eso el Señor nos dio manos y esfuerzo. Quiere darle una estabilidad a su casa, sí, hágalo, perfecto. Pero no olvide que su tarea principal es que haciéndolo, niegue, o voy a leer porque creo que eso está en la versión Biblia latinoamericana, creo. Pero Tito 2, voy a leerlo en el Reina Valera, a ver, creo que hay una palabra que no me encuentro acá. Tito capítulo 2, versículo 12 y 13, muy bien. Entonces, dice Pablo, enseñándonos que renunciando a la impiedad, aquí se negando la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, dice más o menos, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Retoma el principio, renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos y viva como un hijo de Dios, de tal manera que sus vecinos lo vean y dicen, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero vivir la fe que él vive, yo quiero que él me hable del Señor que él proclama. No importa que es un hombre que sale a las 6 de la mañana y regresa a la medianoche, no importa, pero él ama a un Señor que yo quiero conocer, él espera a un Señor que yo quiero conocer. Esa era la labor y por eso la iglesia se extendió tanto con los hermanos primitivos, hermanos. Porque hay cosas legítimas por las cuales vivimos, ¿cierto? Pero ninguna de ellas puede competir con la esperanza de que el Señor descenderá del cielo y usted y yo, o nosotros más bien, nos reuniremos con Él. ¿Qué cosas han apagado, hermanos, nuestro deseo por la segunda venida de Cristo? ¿Qué cosas?
porque esperarla nos va a motivar a estar activos en la iglesia. Ese es el efecto, hermanos. Nos va a motivar a predicar el evangelio. Nos va a motivar a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, aún en nuestras labores terrenales. Nos va a motivar a crecer en esta iglesia. Si el Señor lo puso aquí, créame que el Señor no se equivoca. El Señor no lo puso aquí para que usted solo sea una imagen allá en una foto y nada más. Usted lo puso acá para que este cuerpo crezca, hermanos. Y antes de que se vaya por cualquier razón que no sea o doctrinal o por pecado, tenga en cuenta que a Dios le dará cuentas si usted descuida la labor o la misión que el Señor le dio a usted individualmente, como me la daba a mí, para funcionar en una asamblea local. Por eso Pablo le escribió a los hermanos en Éfeso, después le escribió a los hermanos en Colosas, después le escribió a los hermanos en Gálatas. Cada uno en su lugar, en su localidad donde el Señor le llamó, porque el Señor ya viene, hermano. No es tiempo de estar mariposeando de iglesia en iglesia, porque eso va a indicar que su fe realmente está muy pobre. Tercer punto ya para terminar prácticamente, ¿no? Una esperanza que tiene una fuerte autoridad, pero no hay especulación, hermanos. Por eso Pablo dice, les digo eso por la palabra del Señor. Es revelación directa del Señor. Y en 1 Corintios había dicho que todo esto era un misterio. Ya lo mencioné, que está siendo revelado a la iglesia. Hermanos, saben que usted empieza a buscar este tema en Daniel 12, creo que es, no tengo el texto, pero me viene a mi mente por algo. El Señor le dice a Daniel que cierra las palabras de la profecía de ese libro y habla de algunas características en los últimos tiempos que la estamos viendo a partir del principio de la revolución industrial hasta nuestros días, años 1800, 1900 y 2000 hasta nuestros días, que es el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 12, creo que es. Y tiene que ver también con cosas que han estado ocultas. Y ese tema del rapto del Señor, de la venida del Señor, de esta manera estuvo oculto en la iglesia cristiana después de la Reforma muchos años. Se pensaba de cierta manera, pero solo hasta hace 200 años se empieza a predicar de una manera más firme, directa y contrastadora, valga la palabra, con los hermanos de nuestra asamblea, de las asambleas de los hermanos. Fueron los que empezó, no importa que haya sido X o Y hermano el que inició este pensar. Vamos a la Escritura y la Escritura nos va a aclarar muchas cosas. Puede haber diversos matices de interpretación. No debemos pelear y no debe haber división y rechazo con hermanos que piensen que nos vamos a demorar otro poquito más. Piense así, está bien, no pasa nada. Igual cuando vayamos a hablar del evangelio, vamos a hablar el mismo tema, amados hermanos. Y vamos a proclamar que el Señor vendrá, ya sea que se demore un poquito más por su iglesia o que evitará que suframos tanto dolor como yo pienso que sucederá. Igual, en un afecto fraternal y de amor con mi amado hermano que puede pensar así, seguimos adelante proclamando el evangelio. Ese es el punto. Pero Satanás ha pervertido mucho estas cosas. Entonces, esto no, la primera referencia bíblica, y lo mencioné el domingo anterior, que habla que no existe en los evangelios una expresión parecida al de la resurrección y el posterior arrebatamiento. Jesús sí dice, algunos serán levantados a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación, porque el tema de la resurrección no era desconocido, obviamente. Había un grupo en los judíos, los saduceos, que no creían en la resurrección. O sea, no era un tema escondido. Pero el tema es del posterior, del arpazo, el que habla Pablo en Tesalonicenses 4 y 1 Corintios, que es un misterio, se empieza a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 14. ¿Cierto? Vamos a Juan y terminamos ahí, ¿no? En otros pasajes da algunas señales más, solo me voy a referir a Juan y Mateo, nada más, Juan y Mateo, para terminar. Porque son necesarias discernir, pero no confundirnos, hermanos. Se nos va a enseñar sobre el qué de la resurrección. O sea, ¿qué significa eso de ser resucitado? Se nos va a enseñar sobre el cómo de la resurrección y su venida. Lo estamos viendo aquí en el verso 15 de 1 Tesalonicenses. Y lo veremos en 1 Corintios. Nos va a enseñar sobre el para qué de la resurrección. ¿Por qué seremos levantados? ¿Y por qué seremos, como dice 1 Tesalonicenses, al mismo tiempo seremos llevados con el Señor? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, hay tres cosas rápidamente, ¿no? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. No es un ángel, es el Señor mismo el que lo hace. En Mateo son ángeles, pero en Tesalonicenses es el Señor mismo, el amado por su esposa. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tres cosas, amados hermanos: arrebatados juntamente
en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿Y para qué? Y para estar siempre con el Señor. Literal, no hay confusión. Será en las nubes. Nadie más lo sabrá. 7 años después, Cristo viene, Apocalipsis 19, con sus ángeles y sus ejércitos montados en caballos blancos. Bueno, terminemos, hermanos. Pero Él deja, no solamente vamos a ver el qué, vamos a ver el cómo, vamos a ver el para qué, pero vamos a dejar en un misterio el cuándo de su resurrección y su venida. Ese día y la hora, nadie lo sabe. Pero sí nos da una responsabilidad que es velar y estar despiertos como la novia y sus amigas las vírgenes, teniendo el aceite correcto y las lámparas correctos para así estar esperando la llegada del novio del amado. El próximo domingo veremos que en 1 Tesalonicenses y en los evangelios se mencionan trompetas, pero son 2 trompetas diferentes. Se mencionan resurrecciones, pero son 2 resurrecciones diferentes. Se menciona elegidos, una reunión de elegidos, pero serán 2 reuniones diferentes. Y habrán diferencias en Mateo 24, comparándolo con 1 Tesalonicenses. Les dejo la inquietud para el próximo domingo. Vamos a ver algunos textos de Mateo para que no haya confusión, para aquellos que aún se enredan con esto, hermanos. En los evangelios está muy claro. Mateo capítulo 25, del versículo 1 hasta el versículo, y lo leo y termino ahora sí. Capítulo 24, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, estos tiempos. Del versículo 15 hasta el versículo 30, los tiempos de la tribulación. Y del versículo 30 en adelante, la venida del Señor en gloria. Ahí está clarito en Mateo, no hay confusión, no hay duda. La gloria sea para el Señor, amados hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración.